Buen día, les traemos este nuevo video con respecto al tema de enlaces secundarios. Vamos a recordar lo que involucra a este tema. Pues tenemos el enlace atómico, que es la representación de cómo se unen dos átomos. Dependiendo de este tipo de unión y las características de esta unión o estas uniones, nosotros podemos clasificar esas uniones de dos maneras. Una sería enlace primario y enlace secundario. Eh, Repito, ya depende mucho de las características del tipo de unión que se esté generando entre los átomos. Bueno, en videos previos ya explicamos de forma muy general lo relacionado a enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. En este video vamos a dar una explicación muy general con respecto a los tipos de enlace que forman parte de los enlaces secundarios o que se consideran enlaces secundarios. En este caso tenemos enlace de hidrógeno y el enlace de Van der Waals. Y vamos a revisar este enlace de Van der Waals y posteriormente vamos con el enlace de hidrógeno. Un enlace de Van der Waals se presenta principalmente por la unión de un dipolo-dipolo. Ahorita vamos a explicar a qué se refiere con esto de dipolo. ¿Qué características presentan los materiales o sustancias que presentan este tipo de enlaces de Van der Waals? Pues presentan anisotropía. Recordando un poquito ese concepto de anisotropía, pues se refiere principalmente a que dependiendo en la dirección en la cual nosotros vayamos a medir una magnitud, va a ser el valor. En otras palabras, no nos va a dar la misma magnitud en diferentes direcciones. Nos va a dar diferentes magnitudes dependiendo de la dirección en la cual nosotros hagamos las mediciones. Entonces eso depende mucho o es efecto del cómo se están ordenando esos dipolos. Como no tiene un orden específico el ordenamiento de esos dipolos, pues obviamente como consecuencia trae esta anisotropía. El enlace de Van der Waals principalmente existe o se presenta en enlaces cuando hay presencia de enlaces covalentes. Recordamos el concepto de enlaces covalentes o la condición de un enlace covalente, que es aquel que se lleva a cabo para formar la unión entre dos no metales. Aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos una molécula formada por tres átomos, un átomo grande o muy electronegativo y los otros dos átomos son iguales. ¿Qué ocurre aquí? Este átomo que es altamente electronegativo pues va a jalar, a pesar de que estén compartiendo los electrones, va a desplazar más hacia él los electrones compartidos. De esa manera pues este átomo altamente electronegativo pues va a cambiar o va a adquirir la carga negativa, mientras que este y este átomo van a tener las cargas positivas. Vamos a ponerlo aquí. Carga negativa. Vamos a borrar eso para ponerlo bien. Vamos a poner carga negativa para este átomo, para este va a haber una carga positiva y para este otra carga positiva. Pero recuerden que se adquieren las cargas por lo que acabamos de comentar. Como es un átomo altamente electronegativo, pues el par de electrones que están compartiendo se van a desplazar más hacia esta dirección, y es por eso que este gran átomo o ese átomo altamente electronegativo pues va a adquirir la carga negativa, porque va a tener de forma más cercana mayor cantidad de cargas negativas que de cargas positivas. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a retomar algunos conceptos básicos de la física, en este caso de las fuerzas electrostáticas. Cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Entonces, este efecto que estamos explicando aquí se presenta en todas las demás moléculas presentes en el material en el cual existe este enlace covalente. Este va a tener una carga negativa, positiva y positiva. Entonces, hay cierta distancia que permiten o cierta distancia de separación
Entonces esta carga positiva y esta carga negativa, obviamente por lo que acabamos de comentar de las fuerzas electrostáticas, pues se van a atraer. Obviamente este que es más electronegativo pues va a atraer a este. Lo mismo va a pasar con este átomo con carga positiva, se va a ver atraído por este. Entonces observamos si es más con base en una fuerza electrostática o bueno, sí, una fuerza electrostática que por otro tipo de mecanismo de unión. Aquí está representado en la figura que esta línea punteada que representa no un enlace físico sino un enlace electrostático eh, lo representa como las fuerzas intermoleculares o de Van der Waals. Este de aquí que tenemos acá, pues este sí es un enlace covalente o un enlace que existe, pudiéramos decir, de forma física. Aquí ya tenemos lo que acabamos de comentar, que debido a la alta electronegatividad de este átomo se desplazan los electrones compartidos y cambian sus cargas y ya se ven atraídos por ese cambio de carga de estos átomos y las fuerzas electrostáticas se ven atraídos. Este mecanismo que ocurre aquí se le conoce, como ya habíamos mencionado, como fuerzas o enlace de Van der Waals. Esto que ocurre aquí es la formación de un dipolo permanente. Esto que tenemos aquí lo podemos representar de esta manera, una carga positiva, negativa, negativa, y vemos cómo es la atracción de esas cargas por las fuerzas electrostáticas. Entonces, de forma muy general, pues esto es a lo que se refiere con las fuerzas de Van der Waals. Bien, el otro tipo de enlace secundario es el enlace de hidrógeno. Bien, este enlace de hidrógeno, pues obviamente, pues su nombre ya nos da una pista de cómo se llega a formar, pues necesitamos que haya presencia de un hidrógeno y de un átomo pequeño y muy electronegativo. Los casos más generales es el nitrógeno, oxígeno y flúor. Estos elementos son los que se encuentran del lado derecho de la tabla periódica, lo que representa una mayor electronegatividad. ¿Qué tipo de características presentan estos enlaces? Pues puntos de ebullición, fusión y de viscosidad relativamente altos. Bien, aquí tenemos el ejemplo, es el ejemplo este que tenemos acá, pues es el ejemplo del agua. Tenemos dos hidrógenos y un oxígeno. Entonces aquí ya se está cumpliendo la condición que nos menciona la diapositiva anterior, que tenemos un átomo de hidrógeno y un átomo cercano que forma parte de esta molécula, pequeña pero con gran electronegatividad. Entonces tenemos el hidrógeno y la molécula pequeña y electronegativa. Entonces esto, por lo que habíamos comentado, también genera cierta atracción entre estos átomos, generando un pequeño enlace que no es físicamente o que no está formado físicamente, sino es a partir de una carga electrostática. Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos el hidrógeno y nuevamente de forma cercana en otra molécula un oxígeno. Vemos que está representado por las líneas punteadas esa unión y esta unión de forma electrostática nuevamente repetimos que es un enlace hidrógeno porque cumple con las condiciones. Pudieran decir, pero aquí hay un nitrógeno y aquí hay un hidrógeno. Pues no, pero no puede ser un enlace de hidrógeno aquí porque este enlace es un enlace covalente. ¿Sí? Aquí está representado en una línea continua que sí existe algún tipo de interacción física. En este caso, pues están compartiendo los electrones. Entonces aquí tenemos este ejemplo, aquí también otro caso de que tenemos un hidrógeno y un nitrógeno. Aquí sí podemos decir que es un enlace de hidrógeno porque tenemos que esta molécula es otra que es independiente a la que tenemos aquí. Pero por la cercanía y por las condiciones de las cargas electrostáticas que adquiere cada uno de estos átomos, pues se permite presentar esa fuerza electrostática. Aquí el oxígeno, como es altamente electronegativo, jala los electrones que se están compartiendo
con este átomo de carbón, no aparece, pero aquí esta unión representa un átomo de carbón, está atrayendo hacia él esos electrones, por lo cual este adquiere una carga negativa. Lo mismo para este y lo mismo para este lado, ¿sí? Entonces este, como va a estar con una carga positiva, pues se va a ver altamente atraído, y entonces este carga negativa va a ir en busca de esta carga positiva. Lo mismo para este. Aquí está. Aquí ocurre lo mismo. Tenemos nitrógeno que es altamente electronegativo, va a jalar los electrones hacia acá y por eso deja con una carga positiva al hidrógeno. ¿Sí? Bien, entonces aquí tenemos estos casos que recordamos, los enlaces de hidrógeno se presentan a partir de la presencia de un átomo de hidrógeno y de átomos cercanos, pequeños pero altamente electronegativos, que es el nitrógeno, oxígeno y flúor. Y aquí tenemos este ejemplo y este otro ejemplo donde aquí está la presencia. No son enlaces como lo comentábamos por un decir de forma física, sino que existen a partir de una fuerza electrostática debido a la naturaleza de las cargas de los átomos. En este caso pues ya tenemos de forma muy general el concepto de lo que es un enlace de hidrógeno y un enlace de Van der Waals. Bien, repitiendo lo que habíamos comentado por ahí con respecto a lo del enlace atómico, pues recordamos que el enlace primario es el que presenta mayor fuerza. El enlace secundario es son los que presentan menor fuerza, pero eso no indica que sean menos importantes. Con respecto al enlace de Van der Waals, cuando están presentes los enlaces covalentes y hay existencia de estas fuerzas electrostáticas que se conocen como enlace de Van der Waals, le permite un ordenamiento a los átomos para formar esas grandes redes de átomos ordenados para poder formar los cristales. Con respecto al enlace de hidrógeno puede ocurrir lo mismo, que permite cierto ordenamiento entre los átomos, pero también le da ciertas características a los compuestos. Tenemos el ejemplo del agua que ya habíamos mencionado por ahí. Vemos el agua y tiene pues ese estado de la materia líquido. Si no existieran estos enlaces de hidrógeno, pues siempre sería vapor el agua. Entonces lo que le da ese equilibrio para que tengamos que el agua sea líquida, pues es la presencia de estos enlaces de hidrógeno, así mismo igual que otro tipo de moléculas. Bien, entonces ya con esto cubrimos este tema de enlaces secundarios. Previamente habíamos revisado enlaces primarios. Y bueno, si tienen alguna duda o comentario me lo hacen saber. Ya el próximo tema serían nuevos materiales. Saludos.